¿Qué tal? Vamos a hablar con Fernando Sáez García, que es el director ejecutivo de la Fundación Pablo Neruda. Hola Fernando, un gusto que estés Hola, ahí. Alejandra, Eh, muchas eh, gracias por la invitación. no, por nada. Bueno, ¿estás en este momento en la Fundación? ¿Estás en Chile? ¿En dónde estás? Estoy en la oficina de la Fundación en Santiago de Chile. En Santiago de Chile. Bueno, primero le quería agradecer a la doctora Mirta Boboni, que es la vicepresidenta segunda del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y además es la coordinadora de Acción Cultural, ¿no? Del Consejo, y que gracias a ella es que tenemos este tipo de entrevistas culturales informativas. Así que bueno, en principio el agradecimiento para ella y vamos a comenzar, se cumplen ahora 50 años del fallecimiento de Pablo Neruda y quería que me cuentes un poco cómo fue la infancia, la juventud de Pablo Neruda y cómo influyó eso en su poesía. Bueno, eh, como todos sabemos, nació Neftalí Reyes Basualto, que luego se cambió el nombre a Pablo Neruda de manera oficial, porque por supuesto que su padre, que era un hombre que trabajaba en las máquinas de los trenes, no le gustaba nada esto de tener un hijo poeta. Él nació en Chillán, que es una ciudad cercana a Santiago, a unas 3 horas, digamos, 3, 4 horas. Y murió su madre a los pocos meses porque tenía una grave enfermedad. Y se trasladaron a Temuco, que en realidad es donde ocurrió la infancia de él. Temuco es una ciudad más al sur, que es la tierra de mapuches, digamos, eh, que en ese tiempo, estamos hablando de 1904, eh, era una tierra muy virgen, grandes bosques, grandes lluvias, eh, y todo eso a él lo marcó mucho, ¿no? Siempre está presente en su poesía la lluvia, los bosques, la naturaleza, porque él, hombre, me imagino, ya todos sabemos quién es Neruda, pero cuando era niño, me imagino que era un niño con una sensibilidad excesiva, ¿no? Y se fijaba en cosas que los demás no miraban, etcétera. Y entonces en su poesía todo eso está bañado de ese paisaje, diría yo, ¿ah? Es, Y después, a medida que él crece, ya cuando es adulto, ¿cómo era el contexto histórico, político, social en ese momento en Chile? bueno, él se trasladó a Santiago a los 18 años para estudiar francés en el pedagógico en la Universidad de Chile. Pero él ya estaba con la poesía en su vida, digamos, y publicó a los 19 años Crepusculario, del que este año se cumplen 100 años de su publicación, ¿no? Crepusculario tiene el germen de lo que sería toda su obra, es, eh, es una poesía más moderna de lo que en ese tiempo se ocurría, y evidentemente ahí por primera vez aparece esa gracia de Neruda que tiene con las palabras, en el sentido de no solo inventar algunas, sino en qué lugar las pone para que tomen un significado distinto, ¿no? Del significado que tiene comúnmente. Y yo creo que ahí hay una base de la poesía de Neruda que es importantísima, ¿no? Que es lo que deslumbra a veces, ¿no? Sí, Que sí, es, que el sonido también es distinto, ¿no? De acuerdo a por la ubicación. supuesto, el cambio le da sentido y ritmo y sonido diferente del que era en esa época. Y al año siguiente vienen los famosísimos 20 poemas de amor y una canción desesperada. O sea que a los 20 años, este otro año se cumplen 100 años de ese libro. Eh, Digamos, ese fue
la obra más importante de él es esa. O sea, ¿Cuál sería? en la obra de Neruda yo diría que hay una amplitud enorme. Hay épocas bastante referidas a la existencia, a la muerte, a las grandes dudas del ser humano. Después hay otra época más social, más hacia la justicia, contra la injusticia. Y también hay una poesía política directamente. Y después hay una poética de la naturaleza, que son las odas y estas cuestiones que van llevando, poniendo en relieve detalles que se nos van del tomate o de la cebolla o del limón, incluso de las papas fritas, porque hay odas para todo. Y, y entonces la variedad del poemario de Neruda creo que hace difícil poder determinar cuál es una obra maestra, cuál es una obra menor, porque todas tienen, todo depende del gusto del público, digamos, del lector. En ese sentido, evidentemente que lo que viene después de 20 poemas de amor, que es Residencia en la Tierra, es una poesía eh, absolutamente innovadora, absolutamente, diría yo, eh, profunda, existencial. eh, Está considerado como una de las obras más importantes de él, ¿no? Sí, sí. En Pero Argentina después, se estudiaba en el colegio, se estudiaba claro. con ese Y libro, después sí. de hecho hay como 50 y tantos, o 50 y tantas obras. Entonces, yo diría que también, para mi gusto, Memorial de Isla Negra es una obra muy importante porque es su propia biografía, pero en poemas. Y ahí está dedicado a las mujeres que él tuvo, está dedicado al amor, a la naturaleza, a los sucesos, a España, a la guerra civil, etcétera, etcétera. Es un compendio de su vida que es muy interesante. Y después Hablabas, también... ¿Mm? perdón, no, 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 no. está bien. No, que hablabas de las mujeres que tuvo, él tuvo tres mujeres, ¿no? Bueno, yo creo que tuvo muchas más, Bueno, pero claro, me refiero a formalmente oficiales. o casos oficiales, sí. Oficiales, sí. Bueno, la primera es María Antonieta Guenar, que es una holandesa que él conoció cuando era cónsul en Java, ¿no? Cuando él tenía 24 años. Después, la famosísima Delia del Carril, que La Hormiga, que es una argentina que conoció a Neruda en Madrid el año 34, cuando se iniciaba casi, estaba la República, pero se iniciaban las, los disturbios, digamos, que llevarían a la guerra civil el 36. Con Delia estuvo 20 años y después vino Matilde Urrutia, ¿no? Que es su última. Delia era artista, ¿no? Era, pintaba, dibujaba, ¿no? Delia se dedicó toda su vida a dibujar y a pintar, pero nunca con mucho ahínco. Y cuando llegó Neruda, ella se olvidó de ella. Y solamente cuando se separó, que ella tenía 70 años, porque él era menor 20 años que ella, ¿eh? Sí. Y a los 70 años, cuando la dejó Neruda, ella se fue a París y se instaló a estudiar grabado. Y de ahí vienen sus famosos caballos y de ahí viene su vida artística, digamos. La hormiga vivió hasta los 104 años. Sí, fue muy longeva, es verdad, Sí, sí, 104. Y 104. claro, y los caballos era porque ella creo que en Argentina estuvo un tiempo en La No, Pampa o la familia de ella tenía campos, ¿no? sí, En la provincia de Buenos Aires. Y sí, ella tenía una obsesión con los caballos. Le vino después, ¿no? Fue apareciendo en su sí. obra. Si no me equivoco, vos escribiste una biografía sobre ella, ¿puede ser? Sí, sí.
¿Cómo es el título? Vamos a recomendarlo de paso. ¿Cómo es el título? Todo debe ser demasiado. Todo debe ser demasiado. Ahí está. Eh, De Fernando Sáenz García. Está bueno para el que se interese por el tema, si tiene ahí algún lugar para ver, ¿no? Y Bueno, recopilar información. ahí hay un paralelo, hay mucho de Neruda también, por supuesto. Claro, Hay 20 años de la vida de Delia que están copados por Neruda. claro. Así que ahí aparece el... Bueno, vamos al año 1971, cuando Neruda gana el premio Nobel. ¿Le cambió en algo el premio a él o el mundo lo vio de otra manera? Mm, Es tan difícil, ¿no? Yo creo que son placeres íntimos de un escritor llegar a ser premio Nobel. Neruda siempre estaba expectante de recibir el premio. Y él en ese momento era embajador en París. Allende lo había nombrado embajador en París y estaba en París cuando recibió la noticia. Y creo que tuvo una repercusión mundial y para él ya estaba bastante enfermo. Para él debe haber sido un gran reconocimiento, desde luego. Hizo un hermoso discurso en la recepción del premio Nobel y después volvió a Chile el año 72 y murió el 73. Entonces, no fue mucho el tiempo que pudo saberse, digamos, hasta dónde ese premio, bueno, es el premio Nobel. Sí, Y yo creo que en Latinoamérica debe haber influido, tal vez no en él, pero sí en la cultura y en los escritores de, por lo menos de bueno, desde Latinoamérica, luego ¿no? se da a conocer, pero lo que no hay que olvidar que el caso Neruda es muy especial en el sentido de que siempre tuvo vigencia, de que fue un escritor que desde sus 20 poemas, digamos, adelante, fue una persona que siempre tuvo éxito. Y éxito en poesía es difícil, Sí, pero tenía publicaciones, Losada le publicaba toda su obra, la editorial Losada, eh, y, y él conoció el éxito en vida, digamos, ¿no? sí, Y sí, y además su actividad política también lo llevó a estar en muchos espacios de la vida, no solamente en un poeta, ¿no? Sino también una persona que estaba preocupada de la injusticia social, que trabajó por eso, que se empeñó mucho en campañas políticas, que también tenía una vida llena de amigos y de artistas, muy movida, y encima además tenía su afán de coleccionar. Ah, Entonces, sí, si tú miras, es una vida muy completa, muy rica, muy movida, con muchos viajes. La verdad sí. que uno se pregunta, ¿cuándo escribía este caballero, no? Porque era Contame un poco realmente... ¿Mm? sí, de la colección que él tenía, que Él está en la coleccionaba de fundación. todo, Sí, él coleccionaba de todo. Tiene colección de mariposas, de pipas, de caracolas, una enorme colección de caracolas, libros, por supuesto, libros antiguos, libros raros, primeras ediciones, mariposas, mascarones de proa, ah, que sí, están todos en la casa de Isla Negra. En fin, es enorme la diversidad de intereses que tiene Neruda, ¿no? sí, Bueno, pero sí, Neruda estuvo el año 32, 33 en Buenos Aires como cónsul. sí. Allí conoció a García Lorca, que fue una amistad tremenda, porque García Lorca vino a Argentina en esos años y fue la primera vez que tuvo éxito en su vida. El gran éxito de Borges en el teatro, perdón, de De Lorca. García Lorca en el teatro, fue en Argentina. Sí, Y entonces ese tiempo que estuvieron juntos se hicieron muy amigos. Y después
Lorca lo recibe en Madrid cuando vuelve, en fin. Es una relación muy íntima. ¿Cuál sería el legado cultural que deja Pablo Neruda en la sociedad, digamos, en la literatura? Bueno, yo creo que lo que hemos conversado es de partida su sutileza poética, ¿no? De cómo todo lo va transformando en poesía, de cómo va desde los problemas más íntimos del hombre hasta la naturaleza, hasta las cosas comunes y corrientes, cómo va poetizando todo. Y además tiene él una posición política muy clara, tiene también un afán de que todo el mundo acceda a la belleza de la naturaleza, a la belleza de las cosas y todas sus colecciones. Para nosotros como fundación, digamos, tenemos esas tres casas que cuidamos mucho y que están llenas de él, digamos, están llenas de su poesía y de sus afanes en la vida. Y yo creo que Neruda es un referente poético tan potente, ¿no? Que, que se puede estar en contra o a favor de él, pero no se le puede evitar. Es un, Ujú. es una, es alguien que tiene que ser leído o conocido o amado o rechazado o lo que sea, pero es una presencia y se van a cumplir 50 años de la muerte y la vigencia de Neruda es la misma. Nosotros seguimos firmando contratos con traducciones en turco, en chino, en libanés, en el idioma que sea, y se sigue publicando y se Sí, sigue sí. leyendo. Y la fundación justamente hace concursos también, Sí. se Bueno, mueven nosotros, mucho. la misión nuestra es, primero que nada, resguardar este legado, darlo a conocer, eh, preservarlo, digamos, ¿no? Pero también tenemos una actividad cultural que está principalmente dedicada a los poetas jóvenes. Entonces tenemos muchos talleres de poesía gratuitos, tenemos premios y tenemos muchas actividades que se han visto disminuidas ahora, por supuesto, por la pandemia. Claro, Bueno, nosotros tuvimos 2 años cerrados y eso nos ha afectado tremendamente en, en nuestras arcas, digamos, claro, porque nosotros nos mantenemos, somos una fundación privada, digo privada en el sentido de que no es de nadie, pero es privada, ¿no? Es sí. de, es de todos sus trabajadores, digamos, y lo que nosotros hacemos es preservar un legado que es para todo el mundo, para Chile y para todo el mundo. Sí, y bueno, y me hablabas de las tres casas, son casas museos, me hablas un poco de cada una? Sí, bueno, estas casas corresponden a etapas de la vida de Neruda y la primera es, bueno, las primeras casas que hubo están en otras partes, pero las tres casas museo de la fundación, una está en Isla Negra, que está a 1 hora y media de Santiago en la costa, que tiene una vista espectacular y un mar fantástico lleno de olas, rocas, etcétera. Es una casa muy larga, muy hecha de a poco, pedazo, le iba agregando Neruda todos los años algo. Si compraba una vez compró un caballo, por ejemplo, de una ferretería que había en Temuco de su infancia, le llegó el caballo y hizo una pieza para el caballo. O sea, Ah, la casa se va alargando, ¿no? Después tiene la casa de Valparaíso, que también da al puerto, tiene una vista espectacular y son 4 pisos eh, angostos y largos que no tienen nada que ver con el físico de Neruda, porque no sé cómo Neruda construía sus casas con una incomodidad total. ah, No, espacios eran todos pequeños, pasillos estrechos, mucha escalera,
Y está La Chascona, que es donde estoy ahora aquí yo, en el barrio de Bellavista, en Santiago de Chile, que es la casa que construyó para Matilde Urrutia, su última mujer, y que está a los pies del cerro San Cristóbal. Entonces una casa que va subiendo, llena de jardines, llena de escaleras, Y difícil, todos estos lugares se pueden visitar, ¿no? claro, lógico, claro. Sí. Nosotros recibimos muchos visitantes diariamente, y de Argentina viene mucha gente, por supuesto. Y con respecto a las colecciones, tienen las colecciones de las caracolas, creo que están en la Isla Negra. ¿En dónde están esas? No, 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 están en Isla Negra, justamente, Sí. la colección de caracolas y la colección de mascarones de proa, que es muy importante, digamos, los mascarones son, ¿no? Está todo eso en Isla Negra. Pero todas las otras casas tienen sus colecciones, ¿no? Distintas, de distintas Sí. cosas. Y de muchas figuras de Rapa Nui y otras, en fin, y algunas obras de arte también. Él, por estar tan involucrado en la sociedad y en la política, me imagino habrá tenido muchos detractores, ¿no? ¿Cómo Los tiene hasta pasó? hoy, sí. Los tiene hasta hoy. ¿Y cómo sobrepasó todo eso? ¿Cómo lo tomaba él? Bueno, él tuvo una vida política bastante intensa, en el sentido que estuvo hasta en el exilio, en el gobierno de Gabriel González Videla, que es un presidente de los años 49, 1949, que tuvo que irse al exilio y ahí estuvo en México y estuvo en Francia, eh, y estuvo varios años fuera de Chile, como 5 años, 4 años, y eso le pesó mucho, ¿no? El exilio es algo que lo golpeó, y porque en ese momento además era senador de la República. Entonces lo echaron de senador, y lo echaron del país, y el hombre se atravesó por el sur en un caballo y como un aventurero, así acompañado de otros amigos, y llegó hasta San Martín de los Andes. Qué bárbaro. Ahí- Bueno, para terminar, me gustaría, si sabés de memoria o si tenés ahí un libro o algo, que elijas una poesía, algo y que si nos la podés decir o leer. Mm. Ah, difícil, ¿ah? Porque yo leo bastante poesía, pero decir una poesía. Pero mira, casualmente estamos haciendo una campaña con Editorial Planeta por toda Latinoamérica, justamente por los 50 años de la muerte, y por la edición de varios de sus libros que no estaban, y hemos escogido pequeños trozos de poema de distintos países. Y tengo este de Argentina, A ver, que dice aquí: hierba argentina, tierra interminable, olor de cielo cereal, camino hecho de todos los caminos, ancha primavera sin párpados, llanura. qué bárbaro. Eso, eso es del Ay, libro Las uvas y el viento. las uvas y el viento. Ujú. Buenísimo. Bueno, Fernando, hemos aprendido un poco más de Pablo Neruda, lo hemos recordado. eh, Te Muy agradecemos bien. mucho. Por supuesto, le agradecemos al Consejo Profesional de Ciencias Económicas, a la doctora Goboni, que es la vicepresidenta segunda, y a toda la gente de Acción Cultural, por hacer posible este tipo de entrevistas. Bueno, muchas gracias, Fernando. Alejandra, ha sido un gusto. Muchas gracias y quedo a tu disposición. Muy bien, hasta luego. Que estés muy bien.